Hola, muy buenas tardes, muy buenos días muchachos. Continuamos con nuestra materia de Psicología 2. Continuamos de alguna manera con lo que son las teorías de la personalidad. En esta ocasión nos toca revisar la teoría de la personalidad de Alfred Adler. ¿Ok? Es uno de los siguientes psicólogos que van a aparecer dentro de la misma línea de tiempo de las que hemos estado revisando, ¿correcto? Esta de alguna manera sigue siendo una teoría psicodinámica, que es la que ya habíamos mencionado o habíamos explicado en la presentación o en el video de Sigmund Freud, perdón. Bueno, vamos empezando. Adler, bueno, nace en una ciudad cercana a Viena el 7 de febrero de 1870. Bueno, aquí lo vamos a encontrar. Promueve sus teorías a través precisamente de conferencias. Esto, más que nada porque se considera que, al igual que Freud, Adler busca de alguna manera convertirse en una persona importante, una persona que logre descubrir algo que sea relevante para la historia. Y bueno, Sigmund Freud, pues ni se diga, ¿no? Realmente lo conocemos y sigue siendo todavía famoso, principalmente por su teoría del psicoanálisis. En el caso de Adler, va a ser famoso precisamente por su teoría. Seguimos. Desafortunadamente, muere el 28 de mayo de 1937, ¿correcto? Entonces estamos hablando aproximadamente de 67 años, más o menos aproximadamente. Ahora bien, lo que es la teoría de Adler va a partir de dos supuestos. Uno, la teoría de la inferioridad y otro de lo que es la teoría o principio de la superioridad. Estos dos de alguna manera van a jugar un papel muy importante dentro de su teoría. Para Adler, todos los seres humanos, todos, nacemos con determinados cuerpos débiles, inferiores. Esto, lo encontramos de alguna manera o encontramos hasta cierto punto, una lógica. ¿Por qué? Porque, si lo consideramos prácticamente, la naturaleza considera que sí, el ser humano sigue siendo como uno de los seres vivos más débiles. De hecho, el ser humano prácticamente va a requerir un aproximado de 12 a 15 años, si no es que más, para de alguna manera desarrollarse y mantenerse prácticamente el solo, es decir, y hacer su vida como tal. Algunos de los animales dentro de lo que es el reino animal, no van a requerir tanto. Prácticamente en cuanto nacen, casi ya pueden alimentarse solos. Entonces, prácticamente esto tiene lógica. Es decir, el ser humano nace con un cuerpo bastante débil, tanto psicológica como biológicamente, ¿va? Ahora bien, dice, algo que produce un sentimiento de dependencia con respecto a los demás. Esto va a ser también muy importante. Parece ser que el ser humano de alguna manera requiere de vivir en sociedad. Uno de los grupos más sociales de los que depende de inmediato, es prácticamente la familia. Es decir, el niño nace o el ser humano nace en una familia y prácticamente dependerá de sus padres durante mucho tiempo hasta que logre de alguna manera constituirse como ser humano. Sin embargo, aún así va a seguir necesitando de muchos otros seres humanos para continuar de alguna manera desarrollándose. El lenguaje, por ejemplo, sigue siendo importante los demás seres humanos para el desarrollo del lenguaje en el niño. ¿Correcto? Entonces, esta parte tiene bastante sentido. Ahora, lo que Adler va a decir en algún momento, pues es que esto, además de producir precisamente este sentimiento de dependencia, va a producir un sentimiento de inferioridad. Pero vamos a continuar. Dice, esta situación existencial, es decir, esta condición humana propiamente dicha, es decir, del ser humano, es decir, su condición como ser vivo dentro de un mundo donde requiere o donde nace siendo inferior, pero además requiere de otros individuos para desarrollarse, pues produce precisamente eso que acabo de decir, ese sentimiento de inferioridad. La única, fuerza dinámica que subyace al comportamiento humano es la lucha o principio de superioridad. Lo que va a decir Adler es que el ser humano, al nacer con este principio de inferioridad, el ser humano literalmente todo el tiempo, toda su vida prácticamente, intentará de alguna manera superar este sentimiento de inferioridad o este principio de inferioridad, buscando desarrollarse de distintas maneras.
para lograr sentirse superior constantemente. Dice, la psicología de Adler, o psicología individual, considera que todos los seres humanos nacemos con deficiencias. Ya lo habíamos mencionado, ya lo he estado mencionando un poquito con esta como introducción, de alguna manera, a la idea o la constitución, pues, existencial propiamente dicha del ser humano. Dice, esto lo lleva, a querer superar dichas deficiencias. A esto se le llama, o mejor dicho, Adler le va a llamar el principio de la superioridad. Es decir, esta búsqueda constante del ser humano por superarse todo el tiempo. Ponemos un ejemplo, dice, de hecho Adler va a llegar a decir, por ejemplo, en algún momento, que hagan de cuenta. Cuando nosotros nacemos, lo que va a decir Adler es, nosotros vemos a nuestros padres, de alguna manera los percibimos, más grandes, con capacidades diferentes y demás. Entonces esto nos va a hacer sentir inferiores. Tarde que temprano el niño buscará desarrollar ciertas capacidades que lo hagan salir de ese sentimiento de inferioridad. Cuando el niño crezca, va a tener a lo mejor hermanitos o amiguitos que de repente tendrán la oportunidad de hacer o llevar a cabo actividades superiores a las que él realiza. Esto volverá a reavivar el sentimiento de inferioridad, de manera de que se activará nuevamente el sentimiento de superioridad, es decir, la búsqueda por salir de ese sentimiento de inferioridad o de esa sensación de que yo soy inferior al otro. Parece ser que lo que Adler va a decir es que estos dos, principio de inferioridad y principio de superioridad, estarán jugando un papel muy importante. Es decir, siempre va a haber uno el que va a estar trabajando. Uno y otro van a depender uno del otro. Vaya la redundancia. Dice, esto está enfocado hacia un objetivo final, bien de superación personal o bien a la humanidad. Lo que Adler va a decir es que el ser humano en última instancia, tendrá de alguna manera una meta en específico, una especie de meta de superación propia, pero también a su vez una superación social, ¿correcto? Dice, este mecanismo funciona desde niños, ya que para Adler los niños también se experimentan como seres inferiores con respecto a los hermanos mayores o a sus padres, lo que acababa de explicar hace un momento, ¿correcto? Dice, cuando los niños se encuentran en un ambiente sano y adecuado, pueden desarrollar su objetivo final de manera adecuada, un objetivo que se ha movido principalmente por el interés social. Aquí vamos a entrar un poquito en una parte en donde Adler de alguna manera entraría en una especie de teoría social, podríamos decirlo. Es decir, lo que Adler nos va a decir es que el ser humano, cuando se desarrolla de manera adecuada, es decir, en un ambiente adecuado, el niño construye su objetivo final. Es decir, viene el principio de inferioridad y luego después el principio de superioridad. Nace entonces el objetivo final, que es decir, es esta meta de superación. Pero en última instancia, esa meta de superación tiene una conexión muy profunda con la sociedad. Es decir, yo me desarrollo, pero también a la vez, al desarrollarme yo, podría aportar precisamente algo a mi sociedad que permita que la humanidad se desarrolle junto conmigo. ¿Correcto? Aquí hay una involucración, perdón, una interrelación, vaya, entre... Sí, no encontraba la palabra adecuada. Es una interrelación entre estas dos ideas, entre el desarrollarme yo como individuo y salir de mi principio de inferioridad o de mi sentimiento de inferioridad y a la vez desarrollar precisamente a la cultura y por ende a la humanidad. Ahora bien, para Adler, dice, el comportamiento del ser humano, viene determinado por las percepciones subjetivas, es decir, la forma en que el sujeto se percibe, la forma en que el sujeto percibe la realidad, la forma en que el sujeto percibe prácticamente la cultura, a la sociedad. Es decir, si nosotros ubicamos precisamente que en la sociedad se nos dice que determinado sujeto es inferior por tener determinadas características, determinado color de piel, determinada raza y demás, parecería ser que esto de alguna manera podría forzar el principio de inferioridad. Ahora, esto no es, podríamos decir lo que no es correcto, la parte de sentirse mal o sentirse inferior por determinada raza. Sin embargo, es parte de la cultura desafortunadamente. Entonces, esto de alguna manera,
forjaría, una especie de percepción visual o una percepción de mí con un lugar determinado en esa sociedad. Y entonces se activa el principio de inferioridad y se activa el principio de superioridad. Dice, las personas, luchan por la superioridad con base a la percepción que tienen de la realidad o de sí mismos dentro de dicha realidad. Es decir, ya lo que habíamos visto. Dependiendo de la cultura en la que yo me mueva, en automático yo tendré una percepción mía. Recordemos que la percepción, cuando habíamos visto los procesos psicológicos básicos, está determinada profundamente por la cultura. Yo puedo ver una sola cara de la moneda, una sola cara del objeto, de la realidad, pero eso dependerá completamente de la cultura en la que yo me mueva. ¿Correcto? Y dentro de esa cultura, dentro de esa sociedad, pues yo voy a tener un lugar y mi perfil o mi imagen que yo tengo de mí mismo se forjará precisamente a partir de esa sociedad. Entonces, esta percepción subjetiva mía, perdón la redundancia, forjará de alguna manera el principio de inferioridad y por ende el principio de superioridad. ¿Correcto? Entonces, espero se vaya entendiendo esta relación. Dice, a las percepciones subjetivas, Adler les va a llamar ficciones. ¿Por qué? Pues básicamente la palabra ficción, es decir, es una idea que yo me forjo de mí mismo, pero esto no significa que sea una visión real de lo que yo soy, ¿correcto? Ahora bien, haciendo un pequeño resumen de lo anterior, es decir, de lo que es la teoría completa de alguna manera de Adler, para ir como embonando todas las piezas. Las personas, dice, nacen con cierta deficiencia corporal o cierta deficiencia, podríamos decir psicológica a lo mejor. Es decir, a lo mejor yo no soy hábil en determinadas actividades, por ejemplo, como las matemáticas, los idiomas, a lo mejor razonamiento lógico, no sé, algo determinado. Tenemos una deficiencia determinada. Basándonos en la cultura, supongamos que en nuestra cultura o nuestra sociedad, esa capacidad se entiende como algo fundamental, algo importante, ¿sí? En automático, la persona va a tener una percepción de sí misma muy negativa. Esto lo va a llevar precisamente a sentirse inferior. Y después vendría precisamente el sentimiento de inferioridad. Es decir, surge de la deficiencia, de mi comparación, de la expectativa que se tiene de mí como sujeto y lo que yo veo en mí, surge precisamente el sentimiento de inferioridad, es decir, de sentirme inferior. Y por lo tanto, el sujeto desarrolla lo que es un objetivo final. Este objetivo final pues tiene que ver principalmente con el desarrollo, la salida de ese sentimiento de inferioridad. ¿Cómo salgo de ese sentimiento de inferioridad? Muy sencillo, a partir de la superación. Y entonces el sujeto crea una serie de metas. Lo que Adler, por ejemplo, va a decir es que si el sujeto no llega a desarrollar su objetivo, más bien, no se llega a encontrar en un ambiente sano, en un ambiente tranquilo, en un ambiente familiar, entonces el sujeto desarrollará determinados conflictos psicológicos que lo van a llevar precisamente a generar una determinada conducta compleja. Es decir, llegaría a generar precisamente conflictos quizá existenciales, conflictos psicológicos que lo van a llevar a desarrollar una personalidad inadecuada para la sociedad. ¿Correcto? Seguimos. Ahora bien, este objetivo final, si es adecuado, tendrá precisamente una relación profunda con lo que es lo social. ¿Correcto? Dice, los individuos con carencias psicológicas, desarrollan un principio de inferioridad que los lleva a superarse de manera personal sin buscar el interés social. Parecería ser que hay una especie de desarrollo, sí, pero no un desarrollo adecuado. ¿Por qué? Porque no está relacionado precisamente con el interés social, con el interés de la comunidad, el interés de la mayoría. Esto solo es una pequeña parte de todos los conflictos y problemas que se podrían presentar cuando el niño no se desarrolla en un ambiente adecuado. Sin embargo, aquí solamente nos vamos a estar metiendo con algunos. El tiempo quizá no nos alcanzaría para revisar prácticamente todos los distintos conflictos y demás, ¿correcto? Seguimos. Dice, a partir de lo anterior, surge el estilo de vida, dice, el cual involucra la percepción de mí mismo,
el objetivo final, los sentimientos hacia los demás y, por supuesto, pues la relación con el mundo. Recordemos que nuestra relación con el mundo pues tiene que ver propiamente con lo que es nuestra conducta. Primeramente nuestra personalidad, nuestros rasgos de personalidad, pero también nuestros rasgos, nuestra ideología y demás. Todo ello forma parte precisamente de estos elementos que yo utilizo para involucrarme con el mundo. Involucrarme con el mundo implica las relaciones sociales con el otro, pero también con las cosas, con los animales, con las plantas, con la naturaleza, con todo lo que tenga que ver con este mundo en el que yo me muevo. ¿Correcto? Entonces, si el sentimiento de inferioridad produce precisamente conflictos, en última instancia, la persona no desarrollará una conducta adecuada. ¿Correcto? Bueno, seguimos. Dice, desde esta perspectiva, bueno, se considera que la persona hace uso del material genético y el ambiente para crear su personalidad. Ojo, nosotros habíamos hablado precisamente de que la personalidad, o al menos la mayor parte de los teóricos, consideraba precisamente que la personalidad se desarrollaba a partir de estos dos elementos. Bueno, pues Adler va a decir precisamente eso que nosotros decíamos en aquel momento. Es decir, involucramos el material genético, es decir, todas aquellas cualidades que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros familiares más cercanos y demás, es decir, de nuestro árbol genealógico, pero también involucrará elementos del ambiente. ¿Por qué? Porque nuevamente, si no tuviéramos estas percepciones de los distintos sujetos que son, podríamos decirlo, diferentes a nosotros, con capacidades diferentes, a lo mejor yo soy bueno para las matemáticas, otro es bueno para el inglés, el otro es bueno para la albañilería, el otro es bueno para la cocina. Si no hubiera todas estas percepciones, si no hubiera todas estas comparaciones de alguna manera de nosotros con el otro, pues no surgiría precisamente ese sentimiento de inferioridad. Y al no surgir ese sentimiento de inferioridad, pues bueno, no surgiría el principio de la superioridad. Tomemos en cuenta que aquí los dos elementos, el principio de inferioridad y el principio de superioridad, serían hasta cierto punto positivos, es decir, serían parte del ser humano. Lo que sería negativo sería precisamente la forma en que se vayan desarrollando cada uno de ellos. ¿Correcto? Bueno, seguimos. Hasta aquí, muchachos, bueno, terminamos precisamente con lo que es la teoría de Adler, ¿correcto? Recordemos, esto solo es una pequeñísima perspectiva o un pequeño pasón de lo que es la teoría de Adler, ¿correcto? Sin embargo, por ahí hay muchos otros datos que podrían ser relevantes para nosotros, ¿correcto? Bueno, ok. Recuerden que si tienen alguna duda pueden hacerla llegar al grupo. Que tengan muy buena tarde.